Ya, ahora sí. Bien, entonces, jóvenes, tenemos semana 6, relaciones léxico-semánticas en los textos, ¿no? Sinonimia contextual. Bueno, entonces hoy día vamos a ver sinonimia, los significados que tienen las palabras en los diferentes textos, etcétera, etcétera. Consiste en determinar el significado similar de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. Por ejemplo, la palabra hoja podría, dado sus significados, entenderse de dos formas, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, sinónimo, boda, matrimonio, sinónimo, matrimonio de boda. Significados de hoja, sentido contextual, pedazo de papel o cada una de las láminas de los vegetales. Sinonimia contextual. Teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, ya, teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, el soldado escribió lo que sucedía en la guerra en hojas que fueron enviadas como cartas a sus padres. En este contexto, el significado de hojas se corresponde ¿a qué? A un pedazo de papel, ¿no es cierto? No a las partes o láminas de una planta. ¿Ven? En este contexto, el significado de hojas se corresponde con pedazos de papel, ¿correcto? La sinonimia contextual. La sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y la otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Ejemplo, Jorge se dio cuenta que María no comía su hamburguesa. Entonces él le pregunta el por qué y ella responde, está raro, mira. El sinónimo contextual de mira es ¿cuál? Prueba, saborea, ¿no es cierto? Mira, está rica, no de mirar, ¿no es cierto? De observar, sino de mira, prueba, o sea, en el sentido de probar, ¿no? Bien, sinonimia contextual. Recuerda que la sinonimia contextual de las palabras iguales o similares que pueden ser intercambiadas pertenecen a la misma categoría gramatical. En el concierto hubo mucha gente. En el concierto hubo muchas personas. Sustantivo, ¿no? Y personas es sustantivo también. Gente o personas aquí son sinónimos. Los políticos deben soslayar las críticas. Verbo. En este caso, el sinónimo del verbo soslayar, que significa es evitar. Los políticos deben evitar las críticas, ¿no? En ambos casos se ha reemplazado por sinónimos. Soslayar es evitar y de gente, personas, ¿no? Ahora analicemos el siguiente texto, correcto, sinonimia contextual. Analice el siguiente texto y determine la sinonimia contextual de los términos resaltados en negrita. Dispararon lo que está y se entiende. Leamos rapidito. El Instituto Nacional de Estadística, INEI, informó que el año 2023, son tres palabras, se recogieron 146 casos de feminicidio en el Perú. En el periodo comprendido entre 2015 y 2023 se contabilizaron 1.191 casos, donde el mayor número fue de un año 2018 con 150. Asimismo, se reportó que en el 2023 en Lima Metropolitana ocurrieron 11 casos de feminicidios menos respecto al año 2022. Sin embargo, en Junín los casos se dispararon en 12 y en Arequipa 9 respecto al año anterior. Por ello, el feminicidio se entiende como la muerte de mujeres por su condición de mujer en el contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición relacionada
relación que confiere a la autoridad a la persona agresora y en toda forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora. Entonces, leyendo el texto en sí, ¿cuál sería un sinónimo de recogieron? Reportaron, informaron, registraron. Mm, ya, se informaron, eh, se recibieron también podría ser. No sería más apropiado porque cuando uno va, acude a a- para conocer este tipo de casos, también se recogieron, se recibieron 50.000 casos, bueno, podría ser otro. Ya. A ver, luego dice, sin embargo, en junio los casos se dispararon. Se elevaron. Se podría hacer, se incrementaron. Sí. Ya. Se incrementaron, a ver, ¿qué más podría ser? Podría ser misa. ¿Se elevaron? También, también. Se le da- Esa es válida. Ya. Y por último, por ahí el feminicidio se entiende, se comprende, ¿qué más podría ser? Dice, por ahí el feminicidio se entiende como la muerte de las mujeres. Ajá, por ahí el feminicidio se comprende, no, se define también. Veamos entonces qué tan cierto estaban cerca. Bien, y acá tenemos alternativas. El significado contextual recogieron es, se subieron, La se B. registraron, B. claro, yes. Con el sinónimo de dispararon, se desarrollaron, implementaron e incrementaron, lo que le había dicho, ¿no? ¿Cuál de ellos? Obviamente C, ¿no? En la primera B, en la segunda C. Y la última, el sinónimo contextual, ¿entiendes? Se definieron, se comprendía. Ya. Acá hay dos que podrían ser, ¿ah? A o C. ¿Cuál A. creen? Ya, se define, yo también me parece más apropiado. ¿Ves? Teníamos razón. Se registraron, muy bien. Excelente. Merci beaucoup. Bien, hemos terminado nuestra PPT de hoy y vamos a la separata. Otra vez compartir. A ver, vamos a ver si esta es. Mm, Estoy compartiendo, chicos. Mis. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Habilidad verbal, semana 6. Sección A, relaciones léxico-semánticas en el texto 1. Sentido contextual, acá vamos a ver nuevamente lo que hemos visto en las separatas, pero con otro tipo de ejemplos. Entonces, ¿qué cosa es el sentido contextual? Recordemos, en la comprensión lectora, el sentido contextual se refiere a la definición de una unidad lingüística en una situación textual. La unidad lingüística es relativa porque puede hacer referencia a un prefijo, a una palabra, a una frase o incluso a un enunciado. Así, la definición de una unidad lingüística puede ser de dos tipos. Definición conceptual. Consiste en definir una unidad lingüística mediante un enunciado. Por ejemplo, los humanos son seres finitos, por ello la muerte le es inexorable, ya que tarde o temprano ella acaecerá. Ajá. Bueno, si yo les digo lo que significa inexorable,
Ya van a saber cuál es la respuesta. Inexorable y acaecer. Inexorable. Inexorable quiere decir inevitable. Por lo tanto, el concepto del adjetivo inexorable es aquello que no se puede describir, no se puede evitar, no se puede expresar, es posible de hacer o se puede eludir. Evitar. Sería La la B. La B. of course, of course. El sentido de acaecer es revelar pronto. Acaecer es suceder, finalizar algo, llegar al objetivo, llegar a ocurrir o acabar algo. La D. Llegar a ocurrir. Yes. Perfecto. Ahora vayamos a lo que es definición sinonímica. Bien, entonces relación sinonímica. ¿Qué nos dice la relación sinonímica? A ver, consiste en definir una unidad lingüística eligiendo una palabra de la misma categoría gramatical, ¿correcto? Que tenga un significado afín, similar. Por ejemplo, los humanos, no, eso ya lo hicimos, ¿no? O es lo que se ha repetido, no entiendo. Se repite, ¿no? Parecido. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, acá dice definición sinonímica. Ah, ya, la definición, ya. Consiste en definir una unidad lingüística eligiendo una palabra de la misma categoría que tenga un significado afín. Entonces, los humanos serán finitos, por ello la muerte es necesaria, ya que tarde o temprano se casará. El sinónimo del adjetivo inexorable es necesaria, soslayable, y disponible, espontánea o lacrimoso. La B. No, necesaria. ¿Por qué? Porque necesario es que forzosamente o inevitablemente ha de suceder. Ah, el sinónimo del verbo acaecer es complacer, acontecer, indemnizar, aparecer o decaer. Aparecer. Perdón. La B. Aparecer. Yes. B. Acontecer. Bien. Ahora, sinonimia contextual. Seguimos. Este tipo de ítem se basa en la definición sinonímica que se vio anteriormente. Consiste en detectar el significado de unidad lingüística en función a la asociación semántica en la que se encuentra. Posteriormente se tiene que hallar una palabra que la pueda reemplazar sin alterar el significado. Por lo tanto, el criterio de resolución es el reemplazo de la palabra en cuestión. Por ejemplo, la teoría unitaria o del viejo mundo sobre el origen de la sífilis está basada en las similitudes morfológicas y estructurales y en la comunidad antigénica de los distintos treponemas entre sí, así como los rasgos semejantes existentes en los cuadros clínicos que producen. En este contexto se acuñó la teoría definida por Ed Hudson, que postula el hecho de que se podría tratar de un único microorganismo cuya cuna puede ser originariamente África hace miles de años. Entonces, en el primer caso, el verbo acuñar se puede reemplazar por recetar, formular, imprimir, se repite dos veces, organizar.
La B. Se formuló ya, puede ser la B, veamos. Quiero ver todas las alternativas. El 2. El sinónimo contextual de postular es, ajá, propiciar, contribuir, proteger, declamar o sostener. La E. La E. La E. Yes, postular podría ser sostener. 3. El sentido contextual de cuna es procedencia. Procedencia, naturaleza, fundamento, significancia o propiedad. La B. La A. La A. La B, ¿no? No, estamos en la procedencia, claro, porque cuna es procedencia, origen, ¿no? Procedencia. Bien, entonces, repasemos. Mejor dicho, verificamos bien las claves nuevamente. Entonces, en el primer caso, acuñar sería la B, formular, ¿no es cierto? En el segundo caso, el sinónimo contextual de postular sería la E, sostener. Y en el tercer caso, el sentido contextual de cuna sería procedencia. Muy bien. Ahora vayamos a la forma en inglés, ¿ok? Bien. En la lengua inglesa también se registra el fenómeno de la sinonimia. Para resolver este tipo de ítems, se tiene que proceder análogamente a la comprensión lectora del castellano. Las preguntas más usuales sobre el sentido contextual en inglés son las siguientes. O sea, cuando ustedes, esto lo tienen que recordar, por favor. ¿Cómo se formula la pregunta en inglés para que puedan entender cuando se refiere a esta pregunta? Tenemos estos 5 modelos. The word, no sé, near is closest in meaning to. La palabra X, su significado más cercano es. The word X, la palabra X, could be replaced with or by. La palabra X puede ser reemplazada por. The word X most nearly means. La palabra X, su significado más cercano es. What does X probably mean? ¿Qué significado tiene probablemente la palabra tal? What is the meaning of X? ¿Cuál es el significado de X? Entonces, en inglés les va a aparecer este tipo de pregunta, obviamente, con esas formulaciones. Entonces, tenemos the dispute about marijuana in California will probably never be resolved. Nunca será resuelto. What the dispute probably means. Ajá. Esta pregunta equivale a cuál de las que acabo de leer. La B. La E. Digo, No, no, ya y sé, consumption, pero me refiero al tipo de pregunta del modelo. ¿Cuál de las es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Yo estoy haciendo otra pregunta. ¿A qué pregunta se refiere? ¿A qué modelo? La tercera. No, la cuarta diría, ¿no? Miren, what does dispute probably means? Y ahí tenemos what does X probably mean. ¿No es a la cuarta? ¿Es igual o no? ¿Entienden, chicos, lo que les estoy preguntando? Sí, Miss. Obviamente la respuesta, pero la respuesta aquí, disputa, no es consumption, ¿no?
Es argument. Es una discusión donde involucra diferentes puntos de vista, ¿ya? Argumento es la clave. Bien, entonces lo que quiero demostrarles que son este tipo de formulación de preguntas son las que van a venir en los textos para determinar la sinonimia contextual, ¿ok? A eso me refería. Bien, number 2. The virus, el virus, has really sapped my energy. I get tired just walking across the room. I hope to get better soon because I need to return to work. Ajá. The verb sap, su significado más cercano, is closest meaning to decrease, secrete, disguise, enclose or observe. Porque sap es disminuir, ¿no es cierto? Entonces, No. mermar. La A, decrease. Ok. 97 pairs is a superfluous number of shoes. 97 pares es un número superfluo de zapatos. The adjective superfluous most nearly means prominent, prominente, additional, adicional, gratuitous, gratis, excessive, or gravitated, o gravitante. La D. ¿B o D? Dado. Ah, okay, yes, excessive, that's correct. Yes. Es más grande que lo suficiente, ¿no? Muy bien. Y number 4. Some people think that discussing the dangers of cigarette smoking obscures the real issue. They believe that real issue is that smokers, fumadores, are discriminated against. The verb obscures can't be replaced by increases, conceals, overloads, simulates o sinuoso, incrementa, concibe, sobrepasa, simula, sinuoso. What is the correct answer? Porque conceals también quiere decir esconder, cubrir, ¿no? O encubrir sería. Obscure the real issue. El oscuro, el real significado, ¿no? ¿Cuál sería aquí? La D, Miss. No. Conceal es como que oculta el real significado, el real uso, ¿no? Entonces, obscures, ¿cuál sería? Esconder, mantener fuera. ¿Qué cosa es? ¿Cuál sería la clave? Ocultar, que es el conceal. ¿Cuál sería, chicos? A la vista, ¿no?
Conceals, chicos, conceals. Conceal. Ya, la clave sería oscuro, sería la B. Conceal, ya. Porque es ocultar a la vista, ¿no? Porque acá dice, algunas personas piensan que la discusión de los peligros del cigarro, del fumar cigarros, smoking, obscures, oscurece, tapa. Obscures es oscurecer, ¿no es cierto? El real significado. Ellos creen que el real significado es que los fumadores están discriminados. Entonces, aquí obscures puede ser reemplazado por conceals, oculta a la vista. Bien, era la B. Entonces, chicos, empezamos de una vez siendo ya las 8. Nuestro trabajo de hoy. Comprensión lectora, tenemos nuestro primer texto. Por favor, 6 minutos. A ver cuántas preguntas, 5 como siempre. Luego tenemos un texto mixto, mayores consumos energéticos en nuestro hogar, con respecto al consumo de luz. Primero este, ¿ok? Ya, ahí lo tiene. Pero ustedes también tienen el material. Tomemos que ya son las 8 en punto, 8 y 6 nos conectamos.
Bien, entonces, el tema central del texto versa o trata sobre qué. Nietzsche y su crítica de la verdad en las sociedades, la verdad y la capacidad de búsqueda en los hombres, la verdad y el olvido de su carácter metafórico relativo, Nietzsche y la importancia de la verdad en la moralidad o las figuras literarias que fueron definidas por Nietzsche. ¿Cuál sería aquí la clave? La C. Yes. Claro, porque el tema central del texto es mostrar que las verdades son metáforas, aproximaciones de la realidad, pero su constante uso hace que olvidemos su carácter contingente. Muy bien. 2. En el texto, la palabra o el término obligatorias connota dispensabilidad, incuestionabilidad, sostenibilidad, conmensurabilidad, responsabilidad. La B. Yes, incuestionabilidad. Correcto. Claro, porque al decir que un pueblo, luego de una prolongada uso, vuelve a las verdades obligatorias, significa que las vuelve incuestionables, irrefutables, ¿no? 3. Resulta compatible afirmar que las verdades son metáforas que por un uso prolongado se cuestiona, generan el impulso de los hombres hacia el compromiso, permanecen inmutables, es decir, no cambian, ya que se conoce su procedencia, se caracterizan por perpetuar mentiras en el inconsciente o son ilusiones que se asumen como mentiras sempiternas eternas. La D. No, La C. no, La A. La E. La E. no. La E, claro, porque para Nietzsche las verdades son mentiras que se asumen como inamovibles, como sempiternas. Yo les acabo de decir lo que significa sempiternas, eternas. Es la E, efectivamente. 4. Se deduce del texto que cualquier verdad que es aceptada o respaldada debe ser apoyada por la ciencia y la tecnología, constituye una mentira respaldada por una élite, está sustentada por la convención de intelectuales, siempre se va a comparar con una moneda gastada. La B. ¿Cuál sería, perdón, cuál sería la, la alternativa? En este caso, la B. Debe tomarse como una metáfora de la realidad. Muy bien. 5. Si una verdad, si una verdad lograra posesionarse durante muchos años con gran aceptación, entonces la tesis nietzscheana se vería totalmente refutada, es decir, rechazada. Sería producto de una sólida y particular convención. C. Se constituiría nada más que otra metáfora mudable, o sea, cambiable. Se convertiría en una verdad absoluta en poco tiempo. O sería inviable, imposible de realizar, metaforizarla como una moneda usada. ¿Cuál sería el caso en la 5? La E. No. La semis. Yes, yes. Sí, la La C. C. Se constituiría nada más que otra metáfora mudable. Porque si fuera ese el caso, para Nietzsche,
es importante no olvidar su carácter relativo o contingente, ¿no? Muy bien, muy bien. Vayamos ahora a la sección B, que tiene 3 textos, uno normal, uno, me imagino, mixto, este que vamos a ver es mixto, luego el dialéctico, etc. Bien, entonces empecemos con este primer texto. Acá tienen sobre el aire acondicionado, los consumos electrónicos, qué sé yo. Y aquí tenemos unos gráficos: 35% se gasta en más en calefacción, 14%, no es 6 piloto, 8% cocción, 13 heladera, 6% refrigeración, 3% aviación, 11 y otros. Bien, entonces, chicos, siendo las 8:12, texto mixto, 6 más, a las 8:18.
Bien, entonces ya le di más de un minuto más. Bien, entonces, el texto dilucida principalmente que dilucida, por favor anoten en su vocabulario, dilucida quiere decir aclara, ¿no? Explica, ¿no? El texto dilucida principalmente que A, la mayoría de acciones cotidianas en casa requieren de energía eléctrica. Existe una lista de artefactos cuyo consumo de energía debemos dosificar. ¿Es posible controlar mejor el consumo de energía de nuestros artefactos? ¿Debemos prescindir de los artefactos que generan mayor gasto energético? ¿O existen categorías de eficiencia energética que ayudan a optimizar los artefactos? ¿Cuál sería la clave? La E. No. La C. Yes. Porque el texto explica de manera puntual de qué manera podemos lograr un menor consumo de energía a través de los artefactos caseros, ¿no? Como desenchufar, etcétera. Bien, dos. En el texto encuadrado, el término encuadrado, tiene el antónimo contextual de catalogado, determinado, liberado, excluido o desafiliado. La D. Yes, la D. Tres. Con respecto a los mayores consumos energéticos en nuestro hogar, resulta falso señalar que A. La calefacción es el artefacto que más consume energía eléctrica. La refrigeración junto con el peto consume más que el agua caliente. La heladera podría encontrarse dentro de las tres primeras categorías. La iluminación es la que menos porcentaje de energía consume en la lista. Ninguno de ellos podría enmarcarse dentro de la barra de color verde. La E. No. La C. Sí. Yes, la C. 4. Se puede deducir que del texto, que el uso constante de un artefacto, implica no verificar si consume más de lo normal, está en función únicamente a condiciones internas, se da por el desconocimiento de su categorización, puede estar condicionado por factores externos, debe ser abandonado si consume mucha energía. Hola. La E. La pregunta 4, no. Puede estar condicionado por factores externos. Y por último, ¿no estábamos en la 3 o en la 4? Perdón. En la Creo que La, me 4 sal... estábamos. ¿Ah? En la 4 ya sigue la 5. Ya. Pero estaba preguntando, entonces la 4, la clave sería ¿cuál? la D. La D, ¿no es cierto? Ya. Entonces, 5. Si se careciera de instrumentos precisos para medir el consumo de energía eléctrica de nuestros artefactos, entonces, aún así se podría saber cuáles son los que más energía consumen frente a otros. Lo dicho por el Ente Nacional Regulador de Electricidad perdería credibilidad. Se tendría que fijar una categorización mucho más relativa para evitar desorden. La mejor forma de ahorrar energía eléctrica sería utilizar artefactos una vez al mes. No, ya. Nunca podríamos saber la cantidad de energía eléctrica que gastan los artefactos. Entonces, La A. no. La E. No. A ver.
ya les he dicho, chicos, 100 veces cuál es el error a la hora de responder una pregunta de habilidad verbal. Tienen que leer bien la pregunta, el enunciado. La pregunta dice, si se careciera, o sea, si no hubiera los instrumentos precisos para medir el consumo de energía eléctrica de nuestro, entonces, ¿no? Entonces, aún así se podría saber cuáles son los más que energía consumen frente a otros. Lo dicho por el ente nacional regular perdería credibilidad. Se tendría que fijar una categoría, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la clave? La B. La C. Claro, la B. Ujú, la B. Bien. Entonces, sí, muy bien la B. Ahora tenemos un texto dialéctico y como es dialéctico, les doy más minutitos porque son, ya saben, ya conocemos lo que es un texto dialéctico. Por favor, 8 minutos para este texto.
Bien, veamos entonces, chicos. Ok, entonces, ambos textos abordan el tema controversial de A. Las semejanzas entre las proteínas de origen animal y vegetal, la correcta forma de consumir las proteínas de origen animal, la relevancia de una alimentación sana contra las enfermedades, la necesidad de consumir carne para la asimilación de proteínas o los beneficios y perjuicios del consumo de carne para la salud. Ujú. ¿Cuál sería el tema, chicos? La A. La A. Las semejanzas entre proteínas de origen animal y vegetal, no. La La E. M. No, tampoco. La E también llama, pero no es la E. La D. La D. La D. Claro, la D, porque en ambos textos se discute, se debate, el consumo de la carne es necesario para poder asimilar las proteínas que requiere nuestro cuerpo, ¿no? Para el texto A no es necesario, para el texto B en parte sí es necesario. Ya, bien, dos. En el texto A, el término desmitificar tiene el antónimo contextual de refrendar, rutilar, amalgamar, como que encubrir, cubrir, ¿no? Acicatear es ay, ¿cómo acicatear? Es arreglarse, acicalarse, o sea, eh, arreglarse, ¿no? Arreglarse, adornarse, no sé. Decantar, ¿cuál sería la clave? La A. La A. Claro, refrendar. Ujú. Porque al decir que se desmitifica, la idea necesaria de la carne quiere decir que cuestiona o se pone en tela de juicio, ¿no? Es un mito desmitificar. O sea, porque ¿cuál es el mito de que se cree que la carne hace daño, otros dicen que no? Un antónimo de desmitificar sería que corroborara o refrendara. O sea que apoyaría. Refrendar es apoyar. Apoyar. Ok, 3. 3. Con respecto a los argumentos del texto B, resulta incompatible sostener que la obtención de las proteínas ujú, em, con respecto a las proteínas, de las proteínas, en una dieta vegana o macrobiótica mengua, disminuye notablemente, es totalmente imprescindible para nuestro organismo. De origen vegetal, como la quinoa puede traer beneficios, no debe darse exclusivamente a través de carnes o de manera permanente mermará, disminuirá el riesgo de enfermarse. La E. La A. La E. La E. La E, claro, de manera permanente mermará, o sea, mermar es disminuir, ¿no? El riesgo de enfermarse. Muy bien, muy bien. Pregunta 4. Se deduce a partir de lo expuesto en el texto A que las proteínas de origen animal A existen un mayor desgaste al cuerpo humano para deshacerlas, son la causante de todas las enfermedades cardiovasculares, presentan más aminoácidos que las proteínas de origen vegetal, han sufrido una merma, una disminución considerable en su consumo en México. En el texto A, que las proteínas de origen animal, como las de borrego y la red juntas, exceden el 40% de las proteínas. La A. Yes, La A. exige, sí, la A, un mayor desgaste al cuerpo humano para deshacerlas. No, claro, porque la autora señala que las proteínas de origen vegetal son más fáciles para el cuerpo humano
Entonces se puede deducir que en el caso de las proteínas de origen animal es lo contrario, ¿no? Bien. Y por último, 5. Si se demostrara que el consumo constante de carnes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer, then, una dieta vegana o macrobiótica garantizaría una vida sin enfermedad. El Estado de México debería prohibir la crianza de animales de granja. La nutricionista Ortiz podría recomendar un consumo moderado de estas. Todas las verduras y las frutas se convertirían en alimentos exclusivos. Y por último, ello sería causado por el exceso de aminoácidos que el cuerpo requiere. La C. Yes. Ya que hay enfermedades que finalmente no se dan por la alimentación, ¿no? La C. Yes. Bien, bien, muy bien. Y llegamos al texto 3. Con respecto al tema, lo dice desde el inicio del texto, la superioridad racial del europeo esgrimida defendida con un argumento para revitalizar la leyenda de la conquista del Perú brotó en el siglo XVI, pero es en el siglo XIX cuando cobró verdadero valor. Bien, ahí les dejo esas dos primeras eh, líneas, ¿no? Ya, acá tienen el texto, por favor. 7 minutitos, ¿ya? 7 minutos.
Bien, entonces, veamos. Ok, primera pregunta entonces. El tema central en torno al cual surge la divergencia es la etnohistoria como una disciplina auxiliar de la historia, el talento similar del marqués de Lima, Francisco Pizarro, la causa de la caída del imperio incaico por los españoles, la trascendencia de las crónicas como fuentes históricas, la generalización de la visión idealizada del imperio incaico. ¿Cuál sería la clave? La C. La E. A ver, tenemos, repito, la historia, el talento militar. La clave sería no. Dice, el tema central en torno al cual surge la divergencia es... Porque hablan sobre la caída de la conquista, ¿no es cierto? Del imperio incaico. Entonces, C. claro, la C, ya que eran motivos raciales porque no tenían según las diversas opiniones de estos personajes, efectivamente. 2, la C. Pregunta 2. En el texto, el término sorprendentes connota encono, odio. ¿Qué quiere decir encono es odio? Alabanza, lenidad, lentitud, candor o ironía. La E. Yes. Ironía. Ironía. Bien. 3. Del hecho que los españoles contaron con la elaboración de etnias indígenas contrarias a los incas, podemos inferir que A. Todos los indígenas estuvieron obligados a apoyar a los peninsulares. Dicha colaboración fue provechosa, proficua, quiere decir provechosa, a la logística bélica de los españoles. Refrenda, apoya la tesis de la supuesta inferioridad racial de los indígenas. Existen fuentes documentales que la testifican de manera fehaciente, verdadera. Los curacas chancas y sus indígenas hicieron las veces de mercenarios. La D. ¿D o la B? La B. La B, claro. Ya que los españoles hayan contado con la colaboración de etnias indígenas opuestas a los incas, nos lleva a pensar que éstas ofrecieron a los incas información, lugares geográficos, alimentos y hombres que fueron de gran valía para los españoles. Efectivamente, es la B. Pregunta 4. Pregunta 4. De los argumentos que plantean la superioridad de los europeos como causa de la conquista del imperio incaico, es compatible señalar que estos se basan en crónicas españolas, las ciencias naturales, egregios antropólogos, o sea, destacados, ¿no? Distinguidos, sesgos anticientíficos o comparación con Roma. La D. La D. Claro, porque Morton y Loomis sostienen dichos argumentos sin ofrecer pruebas científicas o documentales que solventen algunas afirmaciones. Entonces es correcto señalar que carecen pues de sesgos subjetivos calificados como racismo. Y por último, pregunta 5. Si no se conociera la existencia de los informes presentados por los curacas chancas, Francisco Cusichaca y Felipe Huagrapáucar, es posible que, aún así, la existencia indígena sería irrefutable. Las tesis de Loomis
las tesis de Loomis y Morton serían inobjetables. Escribir la historia de la conquista sería inviable. La tesis de Valdemar Espinosa resultaría un disparate, o dichos documentos hayan sido traficados ilegalmente. La A. La A, aún así la asistencia indígena sería. Claro, porque Valdemar Espinosa rechaza la tesis de la superioridad racial de los españoles sobre los indígenas como causa de la conquista del imperio incaico, y más bien sostiene que ésta se debió al apoyo de los españoles de algunas etnias contrarias a los incas, porque está comprobado en los archivos y crónicas escritas por españoles, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ahora, chicos, pasamos a nuestro texto de inglés. Como verán, es muy es cortito, breve, ¿ya? Así que vamos a proceder a leer. Ok, empezamos entonces. All 4 decades of intense conservation effort, it's finally time to take the gray wolf of the endangered species list of the U.S. Fish and Wildlife Service recently announced. Today, more than 6,000 gray wolves can be found in fragmented population across the western Great Lakes, thanks to reintroduction, a program centered in Yellowstone National Park in the 1990s. Bien, después de 4 décadas de intensos esfuerzos de conservación, finalmente se ha tomado en cuenta que el lobo gris está considerado en una de las listas de especies en peligro de extinción, ¿no? Anunciado recientemente por el Servicio de Vida Salvaje y Pez en los Estados Unidos. Hoy en día, más de 6.000 lobos grises pueden ser hallados en fragmentados poblaciones a través del oeste, de los Grandes Lagos, gracias a la programa de reintroducción centrado en el Parque Nacional de Yellowstone en los 90. The facts are clear and indisputable. The gray wolf no longer meets the definition of the threatened endangered species. David Bernhardt, Acting Secretary of the U.S. Department of the Interior, said an emailed statement. Today, the wolf is thriving on its base range, and it's reasonable to conclude it will continue to the future. Entonces, de hecho, es claramente indisputable que el lobo gris, no se encuentra una definición del tratamiento como especie en peligro de extinción. David Bernhardt, secretario activo del Departamento del Interior, dijo en una oración enviada al correo: hoy día el lobo es próspero. Es próspero. Es decir, en su vasto rango, y es razonable que se concluya que se continuará haciendo o se puede hacer en el futuro. Entonces, jóvenes, con respecto al lobo gris, what is the main intention of the author? ¿Cuál es la principal intención del autor? A. To communicate about the sudden increase of wolves in North America. Comunicar el incremento repentino de los lobos en Norteamérica. To criticize the animal protection programs in Yellowstone National Park. Criticar a los programas de protección animal en el Parque Nacional de Yellowstone.
To describe the number of wolves currently living in Yellowstone Park, describir el número de lobos que actualmente viven en el parque de Yellowstone. To inform about the exclusion of the great wolf from endangered species. Informar acerca de la exclusión del lobo gris en especies en extinción, en peligro. O to inform about the decrease of the great wolf in the United States. O informar acerca de la disminución del lobo gris en los Estados Unidos. What is the correct answer here? ¿La E? No. La D, Miss. La D. Claro, se trata de, o sea que no quieren considerar como en la lista, se le quiere incluir, pero lo quieren excluir de la lista de especies en peligro o en extinción, qué sé yo, ¿no? Bien, 2. Number 2. The contextual synonym of the word thrive is. El sinónimo contextual de la palabra thrive, que quiere decir próspero, is. Bueno, ya lo dije, creo, ¿no? Prosper, right, decrease, save, subtract, próspero, escrito, disminución, seguro, sustracto. What is the correct answer? La B, Miss. No, pues, si estoy diciendo que es right. Es la A, es La la C, solo- Y ya, ¿por qué se burla? Chicos, si estoy diciendo que strive es próspero y a la vista salta la clave A, y ya les había dicho cuando traduje el texto que strive es próspero, es la A, prosper. Ustedes son bromistas, ¿no? ¿O no? ¿O era verdad? Ok, 3. It's false to say about the increase of the wolf in US that. Es falso, es incompatible decir que el incremento de lobos en Estados Unidos que are being protected by the state son protegidos por el Estado. This responds to the natural factors. Esto responde a factores naturales. It's a success for animal protectors. Es un éxito para protector de animales para animales. It was an initiative of Yellowstone Park. Es una iniciativa o fue una iniciativa del parque de Yellowstone. Thrive in many parts of North America. Son prósperos en muchas partes de Norteamérica. What is the correct answer here in number 3? ¿Es incompatible qué decir, chicos? Hola, chicos, me quedan 7 minutos. Obviamente, una oración que no se menciona en el texto es la B. ¿Responde a factores naturales? No, porque eso gracias a la iniciativa de Yellowstone Park, del éxito de los protectores de animales, etcétera, todo. En cambio, la B no está en el texto. Bien, number 4. It is inferred from the text that in the past the population of gray wolves. Se puede inferir del texto que en el pasado la población de lobos grises A, was the most populated among the species wolf. Fue la especie más popular entre las especies de lobos. Was the main problem of the American state policies. Fue el principal problema de las políticas del Estado americano. Did receive help from American institutions. Si recibían ayuda de las instituciones americanas. Represented of street to the population, representan un trato con la población. Disappeared from most American states, desapareció de la mayoría de estados americanos. What is the correct answer? What is the correct answer here, chicos?
In number 4, La C. no. En el texto, en la actualidad, chicos, se dice que el lobo gris ha incrementado su población. ¿Por qué? A causa de la reintroducción de los programas que se han hecho en los Estados Unidos. Entonces, si se hizo una reproducción es porque en el pasado ellos desaparecieron de la mayoría de estados. Si se ha incrementado es porque antes había pocos y entonces han hecho programas para reproducirlos, ¿no? Nuevamente para que no se extingan, ¿no es cierto? Entonces la clave es, La C. no, pues para que no desaparezcan entonces. Les he dicho el sustento. Es una La E. inferencia, chicos. La E, claro, desaparecieron. Porque esto empieza, porque ha incrementado la aparición de lobos. Porque se han insertado dentro del Park Storm. ¿Cómo se llama este? Yellowstone Park. Yellowstone Park es el parque donde de los picapiedras, ¿no? Ok, o es un lugar. El parque de Yellowstone es una ciudad, un lugar. Bien, ya, entonces se puede inferir que en el pasado la población era menor. Y entonces, porque era menor, entonces de repente los cazaban, qué sé yo. Entonces ahora se ha reinsertado un programa para que se reproduzcan y por eso que ha incrementado. Si ha incrementado es porque antes eran menos. ¿Está claro, chicos? ¿Yes? ¿Está clara la explicación? Bien. If the wolf hunting in the United States increased, probably, si la caza de lobos en los Estados Unidos incrementara, probablemente all species of animals would be in danger of extinction. Todas las especies de animales podrían estar en peligro de extinción. B. This would mainly harm the great wolf of America. Podría ser un principal daño de los lobos grises de América. C. The great wolf prosperity would be undermined. La prosperidad de los lobos grises podría ser minada. The population of great wolves could increase. La población de los lobos grises podría incrementarse. O the great wolves would be destined for extinction. O los lobos grises podrían estar destinados ¿a qué? Destinados, yo estoy diciendo, ¿a qué si ahí lo dice? Destinados ¿cómo se llama? A la extinción. Podría socavar, ujú, disminuir. ¿Ya cuál sería la clave, chicos? En number 5. Hola. Chicos. La C. No. La E. B. Podría debilitar, socavar. No. La C, chicos, la C. Podría ser socavado, disminuido, etcétera. Bien, jóvenes lindos.
hemos concluido. A ver, dejar de compartir. Ya está. Bien, que tengan bonito, no les digo fin de semana, sino inicio de semana. Gracias por todo, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana ya, diciembre, ¿no? Ok, thank you very much. Bye. Bueno, profesora. Adiós, profesora, cuídese. Gracias. Gracias. Bye.